Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se da por instalada esta 13ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 24 de noviembre de 2025, siendo las 10 horas con 9 minutos. Buenos días. Esta sala se encuentra integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados primero, Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, y la magistrada tercera, Patricia del Socorro Gambawón, asistido por el la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento de la señora magistrada y del señor magistrado el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de octubre del presente año, pregunto si no existe observación alguna, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el 30 de octubre del año en curso. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí. En la convocatoria de los toques listados para sesión del día de hoy, mismo que se dieron a conocer al público por medios digitales, así como los estrados de esa sala, se da cuenta, se hace constar el retiro del toca 135-2025 y numeral con el número 3 de la lista de sesión. Y en atención a la orden de lista previamente aprobada, se inicia con el proyecto del magistrado primero. 179-2025 toca relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 23 de abril del año en curso, dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en auto del expediente marcado con el número 341, diagonal 2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del citado apelante. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que contienen personas físicas, siendo que la parte excepcionista opuso la apelación que deriva del auto aprobatorio de la planilla de liquidación presentada por la parte vencedora del juicio de origen. En ese proyecto se propone declarar infundada por una parte e inoperante por otra la apelación interpuesta. El apelante hace valer en vía de agravios, en primer lugar, la operancia de la caducidad por haber transcurrido más de 30 días sin que haya promoción de la parte actora. Lo anterior se califica de inoperante por los motivos y fundamentos siguientes. El párrafo segundo del artículo 1076 del Código de Comercio dispone que la caducidad solo puede operar siempre y cuando no se haya dictado la sentencia que resuelve el juicio de origen, siendo que en este momento el procedimiento se encuentra en etapa de ejecución, por lo tanto es inoperante el surgimiento o actualización de la caducidad en esta etapa procesal. Entonces, por disposición expresa del numeral en cita, tenemos que la caducidad solo puede operar siempre y cuando no se haya dictado la sentencia que resuelve el juicio de origen. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada, rubro, caducidad es inoperante en ejecución de sentencia. En aras de dotar de certeza jurídica la presente resolución, procede a analizar de oficio si en el particular se actualiza la diversa figura de la prescripción en el juicio ejecutivo mercantil de origen, cuyo término legal para que opere es de 3 años y se encuentra previsto en el numeral 1047 en relación con el diverso 1079, fracción cuarta del Código de Comercio, por lo que el vencedor debe solicitar la ejecución de la sentencia dentro de dicho periodo. Robustez lo anterior la tesis de jurisprudencia primera, diagonal J, 99, diagonal 2010, de rubro ejecución de sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil, el derecho para solicitarla prescribe en el término de 3 años. En esa lógica, se procede a verificar si de la fecha en que quedó firme la sentencia primigenia en virtud del desechamiento del recurso de revisión hasta el momento en que se resuelve la parte vencedora del juicio ha impulsado o no la ejecución de la condena dentro del término que para tal efecto le otorga la ley. Si bien, de las constancias de los tocas correspondientes al presente juicio, se advierte que el plazo para que operara la prescripción, es decir, 3 años, inicialmente empezó a computarse en la fecha en que quedó firme la sentencia primigenia, lo cierto es que con posterioridad de esa data, la parte vencedora del juicio exhibió su planilla de liquidación, con cuya actuación se interrumpió el cómputo de los 3 años para que opere la prescripción. Toda vez dicha planilla por sí sola tiene fuerza para interrumpir la referida figura, poniendo de manifiesto la intención de quien la exhibe de proseguir con el cauce legal el procedimiento de ejecución de sentencia. Por otro lado, el recurrente medularmente se duele del estado de indefensión causado en su perjuicio, en mérito de que el ACUO proveyó la tramitación de la liquidación de crédito a través de un incidente,
cuando a su consideración debió hacerlo a través de un juicio independiente en el que ejercía su derecho a defenderse y oponerse a la planilla propuesta. Por esa razón, atribuye a la jueza el haberse extralimitado en su actuar, corrigiendo en su perjuicio las cantidades contenidas en la planilla exhibida, dado que en su opinión únicamente debió ajustar su resolución de aprobación o no aprobación a lo que dispone el artículo 1348 del Código de Comercio. Dicho motivo de inconformidad es infundado, precisamente en atención al contenido del citado numeral 1348, dicho dispositivo legal, siendo claro que el pago de los intereses constituye la cantidad líquida que actualiza el supuesto normativo del citado precepto jurídico. La parte vencedora del juicio cumplió con la exhibición de la planilla de liquidación necesaria para poder ejecutar de manera completa la sentencia de mérito, lo que marcó el actuar de la jueza respecto al trámite conducente para emitir su determinación, sí que dicho procedimiento haya causado el perjuicio de que se duele el apelante, toda vez que estuvo en oportunidad procesal de contestar la vista que se le diera de la presentación de dicho documento y, en su caso, oponerse a su contenido. Sin embargo, su falta de comparecencia u oposición tampoco dejó indefenso al impetrante de la apelación, dado que la AQO cuenta con facultades legales para poder examinar de oficio la planilla propuesta, lo cual evita que ninguna de las partes quede en desventaja, garantizando que la cantidad que en su caso se aprueba se ajuste a los términos de la condena impuesta, a efecto de alcanzar el cumplimiento exacto de la misma. En tal virtud, la corrección hecha por la resolutora respecto de la cantidad correspondiente al pago pretendido en concepto de los intereses calculados hasta el día 30 de octubre del año 2022 y que consecuentemente modificó la cantidad de la deuda de origen, contrario a considerarse un exceso en la función jurisdiccional, como plantea el obligado de pago, se tiene como una actuación que verifique el correcto proceder del AQO para dotar de certeza jurídica el contenido de la planilla. Así también, el apelante adujo la indebidamente aplicación del artículo 1348 del Código de Comercio, pues a su decir dicho numeral solo aplica cuando no hay condena líquida. En la sentencia de medio se condenó al apelante al pago de cantidades líquidas e ilíquidas, por lo tanto se considera que el AQO estuvo en lo correcto al darle continuidad al incidente de liquidación, puesto que dicha sentencia no contenía la cuantificación precisa de la condena económica y líquida, es decir, no especificaba el monto exacto de las prestaciones adeudadas. Así pues, en el auto apelado de fecha 23 de abril del año 2025, la jueza tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado procedió a perfeccionarla en cuanto a los detalles relativos de la condena para que sea exigible a su cumplimiento y se efectúe su ejecución, resolviendo sobre la aprobación de la planilla de liquidación. Por tanto, se califica de infundado dicho motivo de disenso. Tampoco se comparte lo hecho valer por el inconforme respecto a que la juzgadora debió admitir la prueba pericial contable, es decir, el estado de cuenta, en el incidente de liquidación de sentencia, con el fin de controvertir el cálculo de interés presentados por la parte actora. Lo antes dicho, en virtud de que, como bien se clarificó, el hoy recurrente no compareció dentro del término que le fue otorgado para contestar la virsa del incidente de liquidación y ni existe constancia que haya ofrecido tal prueba. Por todo lo anterior, se considera que la resolución de 23 de abril de 2025 se encuentra ajustada a derecho, sí que, contrario a lo manifestado por el recurrente, carezca de fundamentación y motivación, ya que de la sola lectura de la misma se advierte que la persona juzgadora citó los preceptos jurídicos con los que fundamentó su determinación. En las redactadas consideraciones se propone declarar infundados por una parte e inoperante por otra los agravios formulados por el apelante y, por lo tanto, confirmar el auto de fecha 23 de abril del año 2025, dictado por la jueza tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Y no se procede a hacer condena en costa de esta segunda instancia por las razones expuestas en el considerado tercero de resolución de mérito. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido de la misma o si se estima suficientemente expuesto. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Magistrado tercero. Ningún comentario, presidente. De la misma manera, de mi parte no existe comentario alguno, se considera suficientemente expuesto y suficiente para proceder a la votación. Por lo que pido al señor secretario se sirva a tomar la votación respectiva. Sí. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira, su sentido del voto. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 179-2025, por lo que se confirma el auto de fecha 23 de abril del presente año, dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en auto del expediente marcado con el número 341/2013. Se continúa en el orden de lista con la ponencia del magistrado segundo,
toca 185, diagonal 2025, relativo a recurso de apelación interpuesto por 2 personas físicas en contra de la sentencia definitiva de fecha 9 de julio del año en curso, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 422, diagonal 2024, relativo al juicio de terciaria excluyente de preferencia de derechos promovido por una persona moral por conducto de sus apoderados general para proyectos y cobranzas en contra de las partes del expediente marcado con el número 228, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el apelante por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de diversa persona física. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los agravios y confirmar la resolución recurrida. A manera de síntesis, en los agravios primero, segundo y tercero, la parte recurrente sostiene que la presentación de la demanda de tercería es extemporánea porque excedió el término de 9 días que señala el artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que la valoración de las pruebas fue errónea al no declarar ineficaces las manifestaciones previas de la tercerista, agravios que se propone calificarlos de infundados. Esto es así porque se determinó que el plazo de 9 días previsto en el artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles no constituye un término fatal para la interposición de la tercería, por tanto el que la tercerista haya promovido su demanda el 29 de mayo de 2024, 2 días después de concluido el plazo de 9 días que establece el artículo 430 referido, computado a partir del 13 de mayo de 2024, fecha en la que la tercerista tuvo conocimiento de la ejecución, solo afecta a la suspensión del procedimiento de ejecución, pero en modo alguno la procedencia de la acción en sí misma. Ello es congruente con el espíritu del artículo 1374 del Código de Comercio, que establece que la tercería excluyente de preferencia de derechos promovida con posterioridad a la realización de los bienes embargados no tiene por objeto evitar el remate, sino suspender el pago del producto de la venta judicial hasta en tanto se defina cuál de los acreedores tiene mejor derecho. Por lo que concierne al estudio de las porciones conducentes de los agravios primero y segundo, en los que la parte apelante sostiene que la juzgadora incurrió en un exceso de facultades y violó los principios de legalidad, debido proceso y litis cerradas al prevenir a la tercerista para que corrigiera su escrito inicial de demanda e incluyera como demandada a otra persona física, siendo que originalmente solo demandó al endosatario, generando así una indebida integración de la litis y una falta de legitimación pasiva. Dicho argumento resulta infundado, esto porque los jueces están legalmente facultados para ordenar que se subsanen errores o omisiones de la demanda con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y esta facultad se sustenta en el artículo 1055, fracción octava del Código de Comercio y el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Así que la equivocación de la tercerista al señalar en su escrito inicial de demanda al endosatario en procuración en lugar de la apelante es un error puramente formal. Es evidente que la intención de la tercerista fue la de emplazar a la parte actora del juicio principal, que es la única titular del crédito cuya preferencia se controvierte. En consecuencia, la prevención ordenada por la jueza no modificó la litis, sino que la integró debidamente al vincular a la titular del derecho controvertido, garantizando así el debido proceso y la defensa del ejecutante real. En lo referente al fondo del asunto tratado en los agravios primero, segundo, cuarto y quinto, también se propone declarar infundados, porque al analizar el contenido del certificado de libertad de gravamen de fecha 25 de abril de 2024, se desprende que la constitución del gravamen a favor de la parte tercerista fue realizado con anterioridad al embargo del ejecutante. En esa tesitura, y dado la concurrencia de 2 créditos de naturaleza quirografaria, resulta preferente, de acuerdo con su fecha de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, el embargo emanado del Juicio Ejecutivo Mercantil 1573-2019. Ello es así porque el hecho de que el embargo de la tercerista haya sido inscrito con anterioridad confiere al crédito una prelación superior que desplaza el derecho de pago del ejecutante apelante sobre el producto de la venta, tal como se determinó en la sentencia impugnada. Finalmente, en relación al agravio en donde se deduele de la condena en costas, resulta infundado toda vez que el ejecutante fue la parte demandada en la tercería excluyente de preferencia de derechos y resultó totalmente vencida en la sentencia definitiva de 9 de julio de 2025, en virtud de que el crédito de la tercerista fue declarado preferente, excluyendo su derecho al pago prioritario con el producto del remate. Por consiguiente, haber sido el ejecutante la parte vencida en la litis de la tercería, la condena al pago de costas procesales impuesta por la jueza de origen en ese juicio se encuentra pegada a derecho, debiendo ser confirmada en ese aspecto.
Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia de 9 de julio de 2025. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido de la misma o si se estima suficientemente analizada. Magistrado primero. Suficientemente revisado. Gracias, magistrado. Magistrada tercera. Ningún comentario. Por mi parte tampoco no existe comentario adicional alguno y por ende pido al señor secretario se sirva a tomar la votación respectiva. Sí, señor magistrado presidente, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, magistrado Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 185, diagonal 2025, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 9 de julio del año en curso, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 422, diagonal 2024. Se continúa con la ponencia del magistrado primero, relativo al TOCA 196, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria y jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 364, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra de la excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Primero. Someto. La excepción hecha valer deriva de un juicio ejecutivo mercantil en que la parte promovente, en ejercicio de la acción cambiaria directa, demanda en la vía ejecutiva mercantil el pago de la cantidad de 150,000 pesos en concepto de suerte principal, con base en un pagaré suscrito de fecha 17 de febrero de 2023 en la ciudad de Mérida, Yucatán, pagadero en un año. Por cuestión de turno, correspondió a la titular del juzgado cuarto mercantil, el primer departamento judicial con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, cuya competencia se impugna por la parte demandada. De la revisión de las constancias remitidas por la autoridad de primera instancia, se observó que la parte deudora, en su escrito de contestación, al interponer la excepción que estimó conducente, establece particularmente que la autoridad ante la cual se promueve la demanda en mi contra no es a quien le corresponde conocer el presente asunto, ya que en estricto apego al numeral 1093 del Código de Comercio, vigor, y la jurisdicción y competencia del tribunal y o juzgado de distrito que debe conocer el presente asunto es el de la Ciudad de México, tal como establece el contrato motivo del presente juicio. En razón a ello y posterior al respectivo análisis de lo expuesto por la parte excepcionista en cuanto a la materia, esta sala determina que no existe conflicto competencial, dado que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra fundamentado en el Código de Comercio. Ahora bien, considerando que la presente litis se encuentra sujeta a la legislación mercantil, misma que es del carácter federal, es conveniente hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que para que surta la competencia federal es preciso que no solo se afecten intereses particulares. En el supuesto que las citadas controversias únicamente se afecten estos, la competencia será concurrente, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse, y siendo que el caso en estudio involucra únicamente intereses entre particulares y no del Estado. Se puede concluir que la parte actora ejerció su derecho de elegir el órgano jurisdiccional al que sometería su asunto, elección que quedó manifestada con la presentación del escrito inicial ante la oficialía de partes común en los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Dicha acción es irrevocable y misma que finca la competencia y razón de fuero de la autoridad primigenia. En cuanto a la competencia territorial de dichos órganos jurisdiccionales, se tiene que, derivado del análisis de tal documento, se concluye que en el caso particular sí se cumple la regla del sometimiento expreso, puesto que la lectura del título de crédito en estudio se tiene que, en la cláusula sexta, las partes de común acuerdo establecieron lo siguiente: para la interpretación y ejecución y cumplimiento de este pagaré y para el requerimiento judicial del pago de su importe, el suscriptor se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud de su dominio o de cualquier otra razón. De lo anterior, se advierte que el documento base de la acción se encuentra consignado a un pacto de sumisión expresa, y mismo que no se ve afectado, transgredido con la presentación de la demanda ante la referida oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial con sede en Mérida, Yucatán,
Más aún se concluye la competitividad de la autoridad primigenia en razón de territorio, toda vez que conforme a lo establecido en el Acuerdo General EX 07-110331-03, el Juzgado Cuarto Mercantil que ejerce su jurisdicción abarca el municipio de Mérida, Yucatán. Ahora bien, en razón de grado se tiene que conforme a lo dispuesto en la reglamentación interior, la cual establece que el juez mercantil es quien conocerá en primera instancia los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos. Por tanto, se determinó que legalmente le corresponde a la jueza de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen. Por último, y atendiendo a lo dispuesto de la normativa mercantil, fijada en los artículos 1339 y 1390 ter 1 del Código de Comercio, y considerando que la contienda mercantil que los atañe estableció como suerte principal un monto menor a la cantidad requerida como mínimo para que dicho procedimiento pueda ser tramitado por la vía oral, se determina que la jueza cuarto mercantil del primer departamento del Estado es competente en razón de cuantía para conocer del asunto. Asimismo, esa alzada considera que no ha lugar a la imposición de la multa ni la sanción pecuniaria que se refieren respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, puesto que no se advirtió que la incompetencia promovida se haya interpuesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ya que el incidente no suspende el procedimiento. De igual forma, no existen elementos que indiquen que la cuestión accesoria en estudio se haya promovido de mala fe. Por anteriormente expuesto, se propone en lo medular que se declare la excepción planteada. En consecuencia, se declare que la jueza cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado por el magistrado ponente, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Sí. Señor, con 3 votos a favor, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 196/25, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandante ante la juez cuarto mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en los autos del expediente 364/2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia segunda, TOCA 191/2025, relativo a la excepción de incompetencia declinatoria de jurisdicción interpuesta por una persona física ante la juez primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 216/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endosatorios en procuración en contra del excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. A manera de síntesis, en el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 155 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán. Lo anterior con base en lo señalado en la fracción 2 del artículo 104 constitucional vigente, en el sentido de que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentre regulado por leyes de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunado a que el título de crédito base de la acción, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, las partes se sometieron expresamente a los tribunales competentes del lugar del domicilio del suscriptor, así como a los ubicados en Monterrey y Nuevo León, al igual que los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en el título de comercio a elección de la parte actora. Empero se precisó que únicamente debía entenderse el primero de ellos, relativo a los tribunales competentes del lugar del domicilio del suscriptor, pues los diversos resultaron en perjuicio de la parte demandada debido a que no cuentan con presencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y por resultar imprecisos. En ese sentido, de las constancias que integran el TOCA, se advirtió que el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Valladolid, Yucatán, lugar en donde la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil de qué se trata. Cabe precisar que en el proyecto no se propone imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción
de incompetencia se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Consulto a los señores magistrados, si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda el secretario a tomar la votación en forma económica. Sí. Perdón. Señor magistrado, con 3 votos a favor, se aprueba el proyecto presentado en el toca 191 2025. Perdón, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mixto de lo civil y familiar mercantil del tercer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 216 diagonal 2025. Continuando con el orden del día, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. 180 diagonal 2025 relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. En los autos del expediente 28, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona física en contra del excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Buenos días. Buenos días. En sus argumentos, la excepcionista estima que la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado está impedida para conocer del juicio interpuesto en contra, en virtud de que el juicio ejecutivo mercantil se rige por el Código de Comercio y la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, ambos de carácter federal. En la resolución que se pone a su consideración, se estima improcedente la excepción opuesta, pues aun cuando la litis se rige por las leyes federales, en el presente caso únicamente se encuentran involucrados intereses de particulares, ya que se trata de la acción cambiaria de un pagaré, surtiéndose el supuesto contemplado en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que opere la concurrencia de jurisdicción, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, si ante una local o una federal, siendo que en el presente caso el accionante optó por presentarlo ante el juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, quien ejerce su jurisdicción en la localidad en la que se ubica el lugar de pago que acordaron las partes, en el título ejecutivo de crédito base de la acción, el cual, por su cuantía, debe ser tramitado por la vía escrita. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción estudiada y confirmar la competencia de la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil del índice de su juzgado hasta su conclusión. Muchas gracias. Una vez expuesto el proyecto de resolución de la excepción de incompetencia planteada, pido al señor secretario tome la votación de manera económica. Sí, señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el toca 180, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por las demandadas ante la juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 28, diagonal 2025. Continúa con la ponencia de la primera, relativo al toca 202-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción interpuesto por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 280 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista y de diversa persona física. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto que someto a consideración de las personas magistradas de esta sala se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que planteó una de las personas físicas demandadas en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, en ejercicio de la acción cambiaria directa, fundada en 7 títulos de crédito que forman parte de una serie de 12 pagares con fecha de suscripción el 21 de enero de 2022 en esta ciudad de Mérida, Yucatán, vencidos a partir del número 6 diagonal 12 correspondiendo al pago del 21 de junio de 2022.
En ejercicio de tal acción, la persona física demandante, en su carácter de endosatario en procuración, reclama, entre otras prestaciones, la cantidad de 23,000 pesos moneda nacional, derivada de la suma total del valor consignado en cada uno de los pagarés pretendidos, cuya ejecución se solicita en virtud del incumplimiento que se le atribuye a la parte contraria, respecto a la promesa incondicional de pago a la que se suscribió. Una vez reseñada la litis del juicio de origen, se propone declarar improcedente la excepción planteada, la cual, a pesar de la falta de argumentos tendientes a refutar la competencia del juzgado de conocimiento, se analizó de manera oficiosa, dado que se trata de un asunto de orden público y un presupuesto procesal, resultando la jueza primero mercantil del primer departamento judicial del Estado con plena jurisdicción y competencia para la cognición y resolución del litigio. Lo antedicho básicamente se propone en mérito a que dicha autoridad jurisdiccional sí tiene competencia por razón de materia, la cual se determinó atendiendo a la naturaleza de la acción y no a la relación jurídica sustancial de las partes, tal como se establece la jurisprudencia con número de registro 19-5007. Bajo ese criterio, y habida cuenta de los hechos y de las pruebas relacionadas en la demanda, es claro que la acción ejercitada es de naturaleza mercantil, toda vez que el procedimiento de ejecución de los pagarés pretendidos se encuentra regulado por el Código de Comercio, el cual, si bien es un ordenamiento federal, esto no resulta óbice para que la jueza local del conocimiento pueda aplicar dicha legislación, dado que esto es posible en virtud de la llamada jurisdicción concurrente, establecida en el artículo 104 constitucional, fracción segunda, la cual permite conocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas, federal y local, siempre que en la contienda mercantil de que se trata solo se afecten intereses particulares, quedando elección de la parte actora ante qué órgano acudir, y una vez presentada la demanda, su decisión será irrevocable, tal como dispone el diverso artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que se convalide la competencia de la jueza en turno por razón de fuero. Ahora, por lo que respecta a la competencia por razón de territorio, dicho elemento se determinó atendiendo a las reglas establecidas en el artículo 1104 del Código de Comercio, y al efecto de haberse verificado que los títulos ejecutivos fundatorios de la acción no contienen pacto de prórroga de jurisdicción, se pudo establecer que en el particular no existe sometimiento expreso ni tampoco tácito, en obvio la excepción hecha valer. En consecuencia, se determinó atendiendo al lugar designado en los documentos ejecutivos para el cumplimiento de la obligación, que lo es esta ciudad de Mérida, Yucatán, tal como lo dispone la fracción segunda del mencionado artículo 1104 del Código de Comercio. Esto en armonía con el Acuerdo General número EX 07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y que establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determina la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. En cuanto a la competencia por razón de grado, dicho factor se fundamenta en el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia, entre otros, de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos. Finalmente, la competencia por razón de cuantía se determinó conforme a lo dispuesto principalmente en el decreto de reforma del 28 de marzo de 2018, donde se señala que a partir del 26 de enero de 2020, las contiendas mercantiles cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la cantidad de 890,499 pesos con 99 centavos y hasta por la diversa suma de 4 millones de pesos, ambos en moneda nacional, serán tramitados por la vía oral, y al efecto, teniéndose en cuenta que el importe reclamado como suerte principal es menor a la cantidad establecida como monto mínimo para que dicho procedimiento pueda ser tramitado en la vía oral, es que se convalida la competencia de la jueza en turno. En consecuencia, si no habíamos encontrado elementos que indiquen y o comprueben que la cuestión accesoria en estudio se haya promovido de mala fe por el demandado excepcionista, se propone declarar que no ha lugar a imponer a esa última la multa ni la sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, respectivamente. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado ponente. Una vez expuesto el proyecto de resolución de la excepción de incompetencia planteada, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 202/2025. Por eso se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 280/2025. Continúa con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo.
toca 200, diagonal 2025, relativo a la excepción de competencia proclamatoria de jurisdicción planteada por dos personas físicas ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 292, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus notarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal proclamatoria. A manera de síntesis, esto con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente relativo a cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualiza en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio. Según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296, diagonal 2009, al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualmente 56, fracción primera. Resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil de qué se trata. Igualmente no se considera aplicable la imposición de multa o sanción pecuniaria, pues no se advierte que la excepción se opuso con el fin de retrasar el procedimiento o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Una vez expuesto el proyecto de resolución de la excepción de competencia, si no existe observación alguna, proceda el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 200, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 292, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia de la magistrada tercera. 188, diagonal 2025, toca relativo al juicio de apelación interpuesto por una persona física por conducto de su apoderado general para precios y cobranzas y un mandatario judicial en contra del auto de fecha 15 de julio del año en curso, dictado por la juez primero de oralidad del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente marcado con el número 518, diagonal 2025, relativo a las providencias precautorias de retención de bienes promovidos por el referido apelante por conducto de sus apoderados general para precios y cobranzas en contra de diversa persona moral. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El apelante, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, expuso en sus agravios que sí manifestó su temor fundado de que se oculten, dilapiden o enajenen los bienes de su contraparte, bajo el lema de protesta de decir verdad, como se advierte desde la página 29 de su escrito de solicitud de la providencia precautoria de retención de bienes. Como segundo agravio refiere que sí demostró la existencia de un crédito líquido y exigible, ya que determinó con precisión y demostró con recibos de pagos, estados de cuenta y un contrato el monto de los pagos realizados por un departamento cuya devolución pretende en virtud de un contrato privado de compraventa a plazos celebrado con la persona moral demandada, pero que ésta no ha cumplido con entregarle el inmueble ni ha escriturado a su favor, pues incluso no hay construcción. Sostiene que no se debe exigir la certeza del crédito líquido y exigible propio de los títulos ejecutivos, pues promoverá un juicio oral mercantil para la rescisión del contrato y no un juicio ejecutivo mercantil, por lo que señala que se requiere un estándar probatorio mínimo para demostrar la existencia del crédito líquido y exigible. También expone que el juez reconoció que hay una deuda cuyo plazo expiró. En la propuesta que se pone a su consideración, se advierten fundado el primer agravio y parcialmente fundado el segundo, pues si bien el juez no reconoció que existe una deuda, señaló que del trámite del juicio por rescisión que se promueva podría determinar un crédito. Igualmente, se comparte que no se debe requerir la certeza del crédito líquido y exigible, sin embargo, un estándar mínimo tampoco resulta adecuado,
siendo que debe observarse un estándar intermedio para demostrar la existencia de un crédito con sus características de liquidez y exigibilidad, como ha sostenido la Suprema Corte. En este sentido, sí se probó este primer requisito para que se admita la providencia precautoria de retención de bienes, con las manifestaciones del escrito inicial, las copias de los recibos de pago y la copia certificada del contrato privado, pues ya feneció la fecha en que la demandada debía cumplir con sus obligaciones y presuntamente no lo hizo. Por otra parte, el impetrante sí declaró bajo protesta de decir verdad el temor fundado de que se oculten, dilapiden o enajenen los bienes de su contraparte, pues lo mencionó al principio en el desarrollo de este requisito. Finalmente, tras el estudio de los demás requisitos previstos por el artículo 1175 del Código de Comercio, se considera que sí se determinó con precisión el valor de lo reclamado. Por lo tanto, se propone revocar el auto impugnado, para admitir la providencia precautoria únicamente para retener las cuentas bancarias por la cantidad reclamada y fijar una garantía para cubrir los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la persona moral por la retención de esa suma. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Magistrado tercera. Suficientemente analizado. De la misma manera, coincido con los señores magistrados y en consecuencia pido al señor secretario si se va a tomar la votación respectiva. Sí, señor. Magistrado, atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveiro. A favor. Magistrado segundo, José Alberto Ruiz Ramírez. A favor. Señor magistrado tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 188, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 15 de julio del año 2025, dictado por la juez primera de oralidad del primer departamento del Poder Judicial del Estado, en auto del expediente marcado con el número 518, diagonal 2025. Continuado con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero, TOCA 219-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado general, papeletos y cobranza de 72 personas físicas, en contra del auto de fecha 22 de septiembre del año en curso, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en auto del expediente marcado con el número 772, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el citado apoderado general, papeleos y cobranzas en contra de 2 personas morales. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que la jueza del conocimiento decretó no admitir la demanda intentada en virtud de que los documentos base de la acción, los dictámenes emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, carecían del requisito de exigibilidad, por lo que no pueden considerarse títulos ejecutivos. En este proyecto se propone declarar por una parte en esencia fundados y por otra infundados los agravios invocados por el apelante y por ello proceder a revocar el auto de fecha 22 de septiembre del año 2025. Lo anterior, toda vez que los agravios vertidos por el apelante contienen esencialmente la causa de pedir, al expresar que los dictámenes que presenta como base de su acción sí son títulos ejecutivos, ya que sí cumple con los requisitos de certeza, liquidez y exigibilidad, como se aprecia el contenido de los propios dictámenes, siendo que sí cumple con el requisito de exigibilidad, ya que se advierte que en los mismos se menciona que estos derivan del incumplimiento de los contratos de promesa de compra-venta realizados entre los promoventes y las demandadas, en los que se pactó una fecha específica para la entrega del bien inmueble. Por lo tanto, sí existe una fecha precisa para el cumplimiento de la obligación, es decir, la fecha de vencimiento a partir de la cual resulta exigible. Asimismo, para que los dictámenes puedan ser valorados por la autoridad judicial mediante un debido análisis jurídico profundo y exhaustivo, deben estar acompañados de los documentos e información que les sirvieron a los promoventes ante la Procuraduría Federal del Consumidor para justificar su reclamo. Esto es, debe contener el contrato de promesa de compra-venta, los recibos de pagos o depósitos realizados por los demandantes, así como cualquier dato o documento que hayan exhibido ante dicha autoridad federal, lo que en el presente asunto no aconteció, por
Por lo tanto, se considera que no se realizó un análisis completo de los títulos ejecutivos no negociables por parte de la juzgadora de primera instancia. Por lo tanto, se considera que el presente asunto, la demanda adolece de irregularidad y se debe prevenir a la parte promovente por una sola vez para que aclare, corrija o complete la irregularidad de que se trata y de no hacerlo, entonces proceder al desechamiento de la demanda. Por otra parte, contrario a lo argumentado por el apelante, los dictámenes emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor con carácter de títulos ejecutivos no negociables encuentran su fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor y no están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez que dichos dictámenes no constituyen títulos de crédito, sino que son títulos ejecutivos, en virtud de que el artículo 1391 del Código de Comercio dispone que el procedimiento ejecutivo mercantil tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución, por lo que establece una categoría genérica de lo que es el título ejecutivo, y dentro de dicha figura existen diversas subcategorías de títulos ejecutivos, entre ellos los títulos de crédito, es decir, todo título de crédito es un título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es un título de crédito. Por tanto, se considera que parcialmente le asiste la razón al recurrente respecto a que la persona juzgadora no realizó un debido análisis profundo y exhaustivo de los títulos ejecutivos no negociables base en la acción, lo que deviene una inadecuada interpretación y aplicación de la ley, motivo por el cual se determina que procede a revocar el auto de fecha 22 de septiembre del año 2025. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado ponente. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario u observación adicional o si se considera suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias, magistrado. Magistrada tercera. Ningún comentario, presidente. De mi parte, tampoco sin mayor comentario, suficientemente expuesto para proceder a la votación respectiva, por lo que solicito atentamente al señor secretario se sirva a tomar la votación. Sí, señor magistrado presidente, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Moisés Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Ruiz Ramírez. A favor con el sentido de revocar, pero con el efecto, en mi opinión, de admitir y no de prevenir. Por lo tanto, en caso de aprobarse, anuncio voto concurrente de mi parte. Sí. Señor magistrado tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor del proyecto. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, con voto concurrente del magistrado segundo, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 219-2025, por lo que se revoca el auto, el auto de fecha 22 de septiembre del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en auto del expediente marcado con el número 772, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia segunda. Toca 211-2025, relativo a la excepción de competencia por disciplinatoria de jurisdicción interpuesta por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento de justicia del Estado en auto del expediente 994, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra del citado excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchísimas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal discriminatoria con apoyo en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán. Además, en el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se ven afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente aun y cuando el juicio del Ejecutivo Mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentra regulado por leyes de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Cabe señalar que se considera que improcedente imponer la excepción al excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte que se haya opuesto a la excepción sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de forma económica.
Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 211, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la sesión de incompetencia policlinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 994, diagonal 2024. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia tercera. Toca 193-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física por conductos de sus apoderados legales y mandatarios judiciales con facultades para pedidos y cobranzas en contra del auto de fecha 15 de julio del año en curso, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en auto del expediente marcado con el número 527 diagonal 2025, relativo a las providencias precautorias de retención de bienes, promovido por el apelante por conducto de sus apoderados generales para pedidos y cobranzas en contra de diversa persona moral. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El apelante, en sus agravios, primero denominó por la recurrente violación formal, señala que, contrario a lo dispuesto por el acuo, se expresó la leyenda bajo protesta de decir verdad de forma literal en diversas páginas del escrito de solicitud. En su segundo agravio, denominado por la impetrante violación de fondo, gira en torno a la existencia de un crédito líquido y exigible, así como la procedencia de una acción de rescisión del contrato de promesa de compraventa. En la propuesta que se pone a su consideración, se estiman esencialmente fundados y suficientes los agravios del apelante, pues si bien el estándar sobre la acreditación de la existencia de un crédito líquido y exigible no puede requerir certeza plena para la procedencia de las providencias precautorias, ese tampoco puede ser mínimo sino intermedio. De igual manera, se estima que en efecto la recurrente sí colmó los requisitos establecidos por el Código de Comercio para la procedencia de su solicitud. En consecuencia, se propone revocar el auto impugnado, reasumiendo jurisdicción para admitir las providencias precautorias y fijar el monto de la garantía correspondiente. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente expuesto. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Señora magistrada tercera. Sin comentario mayor. De la misma manera coincido con las personas juzgadoras que me antecedieron y en consecuencia pido al señor secretario se sirva a tomar la votación respectiva. Sí. Procedo a solicitar la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 193, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 15 de julio del año 2025, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente marcado con el número 527, diagonal 2025. Se continúa con la ponencia primera. Toca 210-2025, relativo a la asesoría y competencia policlinatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente marcado con el número 702, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por su propio personal de derecho en contra de los citados excepcionistas. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Por lo tanto, es legalmente competente el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio de origen, como bien instó la parte actora. Ahora bien, en cuanto a la materia del juicio del que deriva se toca, es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en varios pagarés, los cuales se rigen por disposiciones de carácter comercial, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, en concreto los numerales primero, segundo y quinto de la referida Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Leyes que, tal como se observa, son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan en regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que tratados de conductas relativas a dicha materia
es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente los órganos facultados de carácter mercantil. Ahora bien, en lo que ve al territorio, de las constancias que se tienen a la vista para resolver, específicamente los pagarés basales, documentos base de la acción, no consta que exista sumisión expresa de los signantes de los títulos a tribunal alguno, por no consignarse en tales documentos, que para el caso de controversia se someten a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley les concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica. Y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. Tan es así que la parte demandada opuso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa. En las condiciones es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 de la mencionada codificación, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dichos documentos, que lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto al grado, en el juicio en que se deriva este toca se busca resolver las litis planteadas mediante el dictado de una sentencia, por tanto es a un juzgador de primer grado o primera instancia a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto. Por otro lado, lo que vea la competencia por cuantía, el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado cuenta con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que además, atendiendo al procedimiento que se insta, es a quien corresponde conocer dicho asunto, toda vez que el monto total de la suerte principal es de 286,000 pesos moneda nacional, el cual es inferior al requerido para que un juicio sea apelable y de naturaleza oral, en términos establecidos en el artículo 1339, en relación con el diverso numeral 1390 ter 1 del Código de Comercio. Por tanto, en extensión a la cuantía, se trata de un juicio ejecutivo mercantil. Finalmente, cabe precisar que no procede imponer a los excepcionistas la multa y sanción pecuniaria indicada en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el toque en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir si dicha excepción se puso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte de los mencionados excepcionistas. Es por lo anterior que se propone declarar improcedente la excepción de estudio y considerar competencia del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el mismo. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna del proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 210 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 702 diagonal 2025. Se continúa con la ponencia segunda. TOCA 216-2025, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción interpuesta por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 84 diagonal 2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de diversa persona física como deudora principal y el citado excepcionista como aval. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. A manera de síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio, el cual establece los parámetros cuantitativos para que un juicio se considere ejecutivo mercantil oral, así como los numerales 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 de la Codificación Mercantil, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualiza en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil oral instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, luego de analizar lo dispuesto en el referido precepto constitucional, así como en el artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de la Federación, vigente en esa época. Aunado a lo anterior, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del
juicio ejecutivo mercantil oral que nos ocupa. Por otro lado, se estima que no procede imponer la excepción al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierte que se haya opuesto la excepción sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 216, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la decisión y competencia publicatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la Unidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 84, diagonal 2020. Continuando con el orden del día, se procede con la ponencia tercera. TOCA 194-2025, relativo a la decisión y competencia publicatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 262 de 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona moral por conducto de sus endosatorios en procuración en contra del excepcionista. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En los argumentos, la excepcionista aduce una incompetencia del juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del asunto por materia en virtud de los documentos presentados por la parte actora y por fuero, debido a que se trata de un título de crédito y estos se rigen por leyes federales. En el sentido del proyecto, se realizó un estudio de la competencia desde los criterios de materia, territorio, grado y cuantía, y no solo desde los alegados por el excepcionista, por ser la competencia un asunto que reviste interés público en aras de salvaguardar el debido proceso. En cuanto a la competencia por materia, tenemos que el asunto se sustenta en un pagaré, siendo un título de crédito identificado como cosa mercantil por el artículo 1 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. En consecuencia, corresponde conocer del asunto a un juez especializado en la materia comercial. En cuanto al fuero, tenemos que en el presente asunto se ventilan únicamente intereses particulares, por lo que nos encontramos dentro del supuesto de la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla la concurrencia de jurisdicción, quedando a elección de la parte actora si promover el asunto ante un juez del fuero común o del fuero federal. Por lo que hace al territorio, del análisis del título base de la acción, se desprende el sometimiento expreso a la jurisdicción territorial de los tribunales competentes en el lugar del domicilio de cualquiera de las partes, siendo que la parte actora promovió el asunto ante el juez competente en el lugar de domicilio de la parte demandada. En lo que toca al grado, siendo que el asunto es un juicio ejecutivo mercantil, cuyo objetivo es la resolución de un conflicto mediante el dictado de una sentencia, compete a una autoridad jurisdiccional de primera instancia. Y por último, sobre la cuantía, tenemos que el monto reclamado como suerte principal no supera la cantidad establecida en los artículos 1390 ter y 1339 del Código de Comercio para la procedencia de la vía oral. Consecuentemente, recae el asunto en un juez mercantil tradicional de primera instancia, siendo que el juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado es un juez de primera instancia especializado en las materias civil, familiar y mercantil, con competencia en el lugar del domicilio de la parte demandada y ante el que la parte actora promovió su demanda, y por lo que se propone confirmar su competencia, así como declarar improcedente la excepción opuesta. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 194, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la decisión de incompetencia publicatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante el juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 262, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia tercera. 202-2025, relativo a la decisión de incompetencia publicatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 192, diagonal 2025,
relativa al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus estatarios en procuración en contra de diversas personas físicas como aval y del excepcionista como deudor solidario y aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En sus argumentos, el excepcionista estima que la juez del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado está impedida para conocer del juicio promovido en su contra, en virtud de que la competencia se determina por ordenamientos que son netamente de carácter federal. En el proyecto se estima improcedente la excepción opuesta, pues aun cuando la litis se rige por legislaciones federales, en el presente caso únicamente se encuentran involucrados intereses de particulares, ya que se debe a la acción cambiaria de un pagaré, por lo que se actualiza la jurisdicción concurrente contemplada en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, sea ante una local o una federal, siendo que en el presente caso el accionante optó por presentarla ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual asignó el asunto al Juzgado Primero Mercantil, con sede en esta ciudad de Mérida, quien además ejerce su jurisdicción en la localidad en la que se ubique el lugar de pago que acordaron las partes en el título ejecutivo de crédito base de la acción, el cual por su cuantía debe ser tramitado por la vía escrita. En consecuencia, se propone declarar la improcedencia de la excepción estudiada y confirmar la competencia de la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial Judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil de origen hasta su conclusión. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 203-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del TOCA del expediente 192-2025. Señores magistrados, se ha concluido con el proyecto listado para esta sala colegiada de la 13ª sesión ordinaria. Muchas gracias. Siendo las 11:15, se declara cerrada la 13ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.